en picogramos. ¿Ya? Y obviamente los medicamentos que van a usar, que imitan al cortisol, se usan en dosis mayores. El principio farmacológico, ustedes lo tienen que haber visto con la profe Sandra, es que el principio activo tenga una mayor afinidad que el ligando endógeno, sí, y una mayor potencia que el ligando endógeno, ¿cierto? Entonces, por eso, ¿cierto?, es que al usar corticosteroides tú ves el efecto inmunosupresor. En definitiva, ¿se acuerdan que cuando vimos la respuesta inmune había unas moléculas como la interleuquina 10, el factor transformante de crecimiento, que iban como modulando la respuesta inmune? Sí. Si yo los libero en altas concentraciones, la suprimo. ¿Ya? Y eso es lo que pasa. Y lo que hace, ¿cierto? Finalmente, el cortisol es inhibir a este factor de transcripción que se llama NF-kappa-beta, que es como el centro de la respuesta inmune, porque es el transcriptor de las citoquinas proinflamatorias. ¿Ya? Ahora, como es un fármaco que imita la hormona, también tiene los efectos de la hormona. O sea, también, ¿cierto?, va a generar una supresión del eje, al igual que la hormona endógena. Claro. Y de ahí vienen un poco sus complicaciones. Las complicaciones, ¿cierto?, son por dos cosas: por la supresión del eje, y la otra complicación es por el uso crónico. ¿Ya? Que es como cuando vimos en fisiología los efectos crónicos del cortisol. Entonces va a afectar el balance del calcio, va a afectar la respuesta inmune, va a afectar los mecanismos de reparación y cicatrización, va a afectar los mecanismos de la hemostasis. Eso es lo que tú ves, ¿cierto?, en el uso crónico. Entonces, lo que tienen, no es nada nuevo, lo que tienen que aprender ustedes, ¿cierto?, que un poco con esta clase y otro con el taller que les va a dar el doctor Sergio Castillo, es cuáles son las estrategias para minimizar las consecuencias de su uso. Nada más. ¿Ya? Bueno, cuando el fármaco actúa, ¿cierto? El fármaco actúa a través de los dos tipos de receptores de corticosteroides que tenemos, ¿cierto?, que es el receptor tipo 1 y el receptor tipo 2, ¿cierto? Y ese efecto, ¿cierto?, tú ves el efecto glucocorticoide y mineralocorticoide en los receptores tipo 1, ¿ya? Entonces el efecto glucocorticoide aumenta los niveles de glucosa en sangre, antagonizar y contrarrestar los efectos de la insulina. Entonces obviamente tienes que tener cuidado con pacientes que consuman hipoglicemia, ¿sí?, porque puede haber un desbalance de la regulación de la glucosa en ellos, ¿ya? Y también, ¿cierto?, el receptor tipo 1 tiene los efectos de la aldosterona. Sí. ¿Ya? Entonces ahí tú tienes el efecto mineralocorticoide, que básicamente, ¿cierto?, es la retención de sales y el aumento de la presión arterial. Entonces, los fármacos que se unan a este receptor tipo 1 van a tener ambos efectos. ¿Ya? Y ahí hay un grupo, el más famoso que hace esto, ¿cierto?, es la prednisona y la dexametasona. ¿Ya? Que son los fármacos que se usan de forma sistémica, principalmente. ¿Ya? Prednisona y dexametasona. Y esos, ¿cierto?, afectan al receptor tipo 1. Los otros, ¿cierto?, los que afectan al receptor tipo 2, esos son más específicos, tienen menos efecto mineralocorticoide, y ahí tienen, ¿cierto?, un fármaco, por ejemplo, que se diferencia de la prednisona estructuralmente, que se llama metilprednisona. Sí. ¿Ya? Pero el pero que tiene el medicamento es que es un poquito más costoso. Y ahí ese medicamento carece de efecto mineralocorticoide, ¿cierto? Entonces evita esta complicación que es el aumento de la presión arterial. ¿Ya? Sobre todo eso hay que tener cuidado en qué. Paciente hipertenso. Y doctor, entonces, pero las que solamente tienen glucocorticoides, entonces tendrían que tener cuidado con pacientes diabéticos. Claro, siempre hay que tener cuidado con siempre hay que tener cuidado con los pacientes diabéticos. Sí. ¿Ya? O sea, estaría contraindicado. No está contraindicado, tiene que usarlo. A veces tiene que usarlo. Ya. Bueno, otra cosa también súper importante para la terapia crónica como estrategia es acordarse de esto, ¿cierto? ¿Se acuerdan que el cortisol tenía un pic en la mañana? Entonces los medicamentos de preferencia se utilizan en la mañana. en la mañana.
va a seguir la como la curva natural. ¿cierto? La curva natural. Y evitar la supresión del eje. En definitiva, lo que busca la cronofarmacología. ¿Han visto algo de cronofarmacología? No. ¿No mucho? Bueno, pero normalmente eso da para cursos ya más especializados, pero en el curso cardio se acuerdan algunos que el doctor Salvatich hablaba de los antihipertensivos era mejor darlo en la noche porque tenían mejores beneficios. Hay un área de la farmacología que se llama la cronofarmacología, ¿cierto? Que es bien interesante de estudiar, ¿no? La hora del día en que se toman los medicamentos. Bueno, estos expertos en esa área recomiendan el uso de corticosteroides en la mañana. Entonces así generan la curva normal y caen con la curva normal. Y por lo tanto generan estas ventanas, ¿cierto? En que volvemos a producir ACTH y generamos nuevamente el pic de cortisol. ¿Ya? Cuando esto está plano, ¿qué pasa cuando esto está plano? Que nosotros aplanamos esta curva. ¿Ah? Se suprime el eje. Claro, porque el eje está suprimido. Sí. Pero tú vas a tener, ¿cierto? Por lo tanto, la respuesta al cortisol va a depender del cambio. Entonces, la supresión corticoadrenal o síndrome de Addison. El exceso de cortisol es el cacho. Sí. Y esa supresión corticoadrenal se puede ocurrir con el uso de corticoides indiscriminado. Y las personas tienen que recibir una dosis del fármaco. Y en realidad ahí tienen los efectos de la hormona, porque la supresión corticoadrenal es grave. Sí. Una consecuencia grave incluso puede producir la muerte. Genera el síndrome de Addison es una mariposa acá. Una mariposa lúpica. Sí, pero no es lúpica, es de Addison, había una. Sí, ya. Eso era lo que explicaba, doctor, en fisiología de la rayita, ¿o no? De que si es que que pasaba esto con exceso de CRH o es lo que veíamos, por ejemplo, que pasaba a las personas que tienen trastornos depresivos, que se invierte la curva. Eso. Y eso genera, por ejemplo, en la mañana somnolencia residual, falta de ánimo, y en la noche los insomnio. Ya. Entonces el metabolismo intermediario, ¿cierto? Básicamente el efecto importante que hay que ver, ¿cierto? Es que producen un efecto antagónico sobre la acción de la insulina. Entonces favorecen el uso indiscriminado, favorece el desarrollo de resistencia a la insulina y el desarrollo de la diabetes tipo 1. ¿Qué es lo que acompaña el caching? ¿Ya? Eso es súper importante. Lo otro, ¿cierto? Es una hormona catabólica que facilita la degradación del tejido proteínico del músculo y produce sarcopenia. ¿Ya? Produce sarcopenia. Es importante saber los nombres porque cuando uno no se sabe el nombre, ¿cierto? Empieza a confundir los fármacos. Entonces a veces usted dice, oye, por ejemplo, si yo le digo trenbolone, ¿qué creo que? Creo que es un corticoide. No, esteroide. ¿Pero qué tipo es? Creo que es. Anabólico. ¿Pero qué es? Anabólico es el nombre de las hormonas que aumentan la síntesis. Análogo a la testosterona, puede ser. Son análogos de la testosterona. ¿Ya? Y esos medicamentos no tienen que confundir, por ejemplo, con la triamcenolona, que es un corticoide. ¿Ya? Claro, por el ONA, como que se puede. Tienen la confundir. Ahí ustedes van a ver de repente que dice, ¿por qué? A un abuelito que está postrado, que tiene sarcopenia y que yo quiero que al contrario aumente su masa muscular, le están dando un medicamento. En realidad lo que están dando es un análogo de la testosterona o un concentrado de testosterona para aumentar su masa muscular. Eso es como un recurso que tienen los geriatras en las personas postradas. Hola. Tiene un profe que cuando se está quedando dormido manda a dar una vuelta al edificio. Voy a dar una vuelta al edificio igual. Hacía frío, entonces.
Bueno, eso son cosas negativas que ojalá no se repitan. Cosas malas. Bueno, la homeostasis mineral, ¿cierto? Una de las cosas preocupantes que produce el uso indiscriminado de corticosteroides es el balance negativo del calcio. O sea, facilita la eliminación de calcio por la orina y eso tiene dos complicaciones. Si eliminamos calcio por la orina, ¿se puede producir? Nefrolitiasis, ¿cierto? Cristales de oxalato de calcio. Ya que, de hecho, los cristales de oxalato de calcio, una de las causas es el uso de corticoides. ¿Ya? Y lo otro es que se produce osteoporosis. No se produce arritmia porque el calcio, por eso ustedes que el balance del calcio se mantiene por unas hormonas, que es la DH, perdón, la vitamina D, la paratormona y la calcitonina. Entonces, si yo varío las concentraciones de calcio en la sangre, esas hormonas se encargan de tenerlo en el rango normal, que es 2.5 miliequivalentes, y no cambia de ahí. Puede faltar calcio en los huesos, pero no puede faltar calcio en la sangre. Esa es la lógica de las hormonas. Entonces, si tenemos un fármaco que está eliminando calcio por la orina, va a empezar a sacar calcio de los huesos y eso produce alteraciones degenerativas del hueso, ¿cierto? Como la osteoporosis. Ahí también inicialmente son del cartílago, inicialmente produce artrosis, ¿ya? Y tardíamente produce osteoporosis. Eso es importante cuando lo administran también intraarticular, ¿cierto? Que a veces la desesperación de recuperarse rapidito le ponen corticoides intraarticulares y eso produce artrosis. Es una lesión irreversible del cartílago. ¿Sí? Hay que usar corticoides. A veces lo usan como última medida. ¿Sí? Pero no hay que usarlo. Son fantásticos, pero estos medicamentos que son fantásticos, son súper buenos. Usted tiene una lesión, administra una dosis iniciante en la lesión, pero se activan todos estos mecanismos. Ya. Y ahí está eso, ustedes lo van a ir viendo en un repaso de fisiología nomás. Bueno, a nivel plasmático, ¿cierto? Generan esto, lo mismo que tú ves en la respuesta a fase aguda. Aumentan los neutrófilos circulantes y disminuyen los leucocitos circulantes. Eso es lo que hace el estrés cuando nos enfermamos o cuando nos vamos a enfermar. Aumenta la carga de neutrófilos, produce neutrofilia. ¿Ya? En el balance hidroelectrolítico lo que hacen es favorecer la retención de sales y con eso la retención de agua, incluso, ¿cierto? En dosis o en tratamiento con dosis farmacológica pueden producir edemas localizados. ¿Ya? O sea, por ejemplo, la pena de luna, ¿cierto? Es como típico de los niños, también en los adultos, el glutacorticoide. Y eso se debe al efecto mineralocorticoide. ¿Ya? Ahí está la eliminación de calcio, protones y magnesio. ¿Ya? Y también inhibe la acción de la DH, entonces, ¿qué van a producir? Supresión del eje sistema. ¿Inhibición de la DH qué va a producir eso? Diuresis. ¿Sí? Poliuria polidipsia. ¿Ya? La diuresis. ¿Puede ser una complicación esa o no? Sí. Lo producen en sí diabetes insípida. ¿Ya? Ya, a nivel hipotalámico, ¿cierto? O a nivel endocrino, generan un feedback negativo con el eje que puede durar años. También suprimen la acción de otras hormonas, por ejemplo, disminuyen la producción de TCA, facilitan la conversión y la formación de T3 de T4 en T3 reversa, ¿cierto? Incluso pueden producir un estado transitorio de hipotiroidismo mientras se usa, ¿ya? Que se llama hipotiroidismo eutiroidio. ¿Han leído eso? Bueno, ahora viene endocrino, pero tienen como una baja en los niveles de hormonas tiroideas, pero la glándula tiroides funciona normal. ¿Ya? Entonces no es un hipotiroidismo real, sino que es secundario al uso de corticoides. ¿Ya? Y afectan la producción de genes RH, entonces pueden alterar la fertilidad.
la hormona liberadora con otro fin. Eso es por su supresión del eje. El eje a nivel hipotalámico. Exacto. Y también, ¿cierto?, disminuye la producción de hormonas del crecimiento. Ya. A nivel del sistema nervioso central producen un estado dual, ¿cierto?, de bienestar o un estado de depresión, dependiendo del tiempo de uso. Al inicio normalmente producen un bienestar, ¿cierto? Y después, ¿cierto?, baja la dopamina y produce un estado de supresión. Igual que cuando estamos estresados, el cerebro aumenta la secreción de dopamina, eso genera una sensación de bienestar y después baja y produce una eliminación del estado de ánimo. ¿Ya? Eso, dopamina, serotonina, lo vamos a ver cuando volvamos de las vacaciones, que vamos a empezar con los psicofármacos. Tenemos que repasar los neurotransmisores, si no, no entendemos nada. O sea, ¿por qué? Como el mecanismo para que se produzca. Pues el exceso de cortisol produce, en algunas personas que son susceptibles, pueden producir alucinaciones. Pero son menores al estado psicótico. Sí, es raro. Y son menores al estado psicótico. Son como que ver destellos, ver cosas que no están. ¿Ya? Bueno, esto es para lo que lo usamos, ¿cierto? Suprimir la respuesta inflamatoria. ¿Sí? Porque son los mejores antiinflamatorios. ¿Sí? Normalmente se usan como antiinflamatorios. ¿En qué situaciones lo usarían ustedes? En un síndrome de Guillain-Barré. No. ¿De para qué? De Guillain-Barré. Eso sería más para inmunosuprimir. Para inmunosuprimir, ya. En la enfermedad inmunomediada normalmente se usan para suprimir la respuesta inmune al inicio de la terapia como complemento de la terapia inmunológica, porque la terapia inmunológica es la que finalmente va a moldear todo el sistema, pero el problema que tienen los fármacos inmunomoduladores, como la sulfasalazina, la mesalazina, o esos que terminan en IMAP, ¿vieron con la profe? Elisatuimab. Esos medicamentos tienen un largo periodo de latencia. ¿Qué significa eso? Que significa que tengan un largo periodo de latencia. Se demora mucho tiempo en hacer efecto. Entonces, mientras hace efecto, a veces una terapia de ataque con corticoides genera una respuesta rápida. Y luego, ¿cierto?, se dejan estos medicamentos inmunomoduladores que hay hoy día, que son todos derivados de fármacos antiguos, derivados de la vitamina C, derivados de la vitamina A, derivados de la aspirina algunos, ¿sí?, que tienen un efecto. La farmacocinética es bien compleja, porque hay unos que la sulfasalazina, la mesalazina, por ejemplo, tu cuerpo lo elimina, las bacterias del intestino los procesan y ahí se generan los principios activos y esos principios activos vuelven a la sangre por recirculación enteropática y empiezan a aumentar las concentraciones. Entonces, y tampoco le podéis dar al paciente 8 comprimidos el primer día, pues entonces empiezan a tomar de a poquito, porque si no el estómago se pone complicado, se produce gastritis, irritación. Cuando uno consume la polifarmacia es una causa de gastritis. Entonces normalmente van aumentando la dosis de a poco, pero también la concentración plasmática aumenta más lenta. Entonces los efectos de esos medicamentos se ven a los 3 meses, a los 4 meses. Y antes, la terapia con corticoides es súper exitosa en controlar los síntomas más rápido. ¿Ya? Ya, ¿en qué otra situación usan los corticoides? En la alergia. La alergia, ¿cierto? En la alergia. Entonces ahí la alergia puede usar corticoides sistémicos o corticoides de acción local, ¿cierto? Y en la alergia, ¿qué necesitas tú también? ¿Que actúen? Sí, o sea que Que modula la respuesta inmune a nivel local. ¿Ya? Y ahí se necesitan fármacos que actúen rápido. ¿Ya? Entonces uno de la piel que conozcan. La mometasona y la hidrocortisona. Y eso se clasifican según su potencia. ¿Ya? ¿Qué es la potencia? La rapidez que llega. La rapidez con la que actúan. Y ahí el más rápido, de hecho yo no lo traje porque le voy a poner una tabla, está más adelante una tabla, pero otra tabla. Una tabla que decía súper arriba y salía solito el clobetasol.
clobetasol. Es un medicamento que está para tratar la psoriasis en champú, en jabones, en pomadas, en cremas, en lociones. El clobetasol es de todas las formas posibles. ¿Ya? La diferencia es el precio. La pomadita, el tubito cuesta 2.000 pesos y el champú, no sé, cuesta 38.000 pesos. Entonces, van variando la forma de... Pero el que tiene mayor potencia. Ese es el concepto. No se olviden de la profe, de los conceptos de potencia y eficacia. Eficacia es la eficacia antiinflamatoria, ¿cierto? Ya, pero todos tienen buena eficacia. La diferencia es la potencia y la duración del efecto. Por eso se diferencia entre fármacos. ¿Ya? De los sistémicos, el de mayor potencia es la dexametasona. Hay un número que se evalúa en potencia versus dosis y la dexametasona es 25. Y la prednisona es como 3 o 4 veces. Aquí es la diferencia. ¿Ya? Clobetasol. Yo no traje ese porque el paper era de Juanito Clobetasol, porque que no, era como súper de Juanito. Pero los otros papers tienen como una mirada más objetiva que él, que era una de las personas que participó en el desarrollo del fármaco, entonces Clobetasol no tenía por ahí ahorita. Por eso le digo Juanito Clobetasol. El otro que él puso una imagen de otra, tenía una mirada un poquito más, donde lo iguala, por ejemplo, con otros medicamentos como la budesonida, que también tiene un efecto antiinflamatorio súper bueno y rápido. ¿Y para qué otra cosa, hablando de la budesonida, para qué otra cosa se usan los corticosteroides? Nada. Y ahí se buscan otras cosas. ¿Qué creen ustedes que será bueno en el asma? Hay que inmunomodular. Y hay una respuesta, es una enfermedad inmunomediada, ¿cierto? Porque está exacerbada la respuesta. Ya. ¿Y qué buscarían ustedes en un corticoide inhalado? De que localmente no, o sea, disminuye la respuesta, pero que no afecta en el sistémico, porque el uso crónico podría producir los efectos secundarios. Bueno, que actúe de forma local y que pase mínimamente la circulación. ¿Qué otra cosa más buscaría en un corticoide inhalado? Que actúe rápido, ya que tenga una elevada potencia. Eso, y eso es que permanezca más tiempo en el epitelio respiratorio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los efectos son conocidísimos. Disminuye la secreción bronquial, disminuye la migración de células al sitio de inflamación, disminuye la liberación de todos estos mediadores que son los que regulan la respuesta broncoconstrictora del asma. Entonces los efectos los conocemos, pero necesitamos, como dice Ignacio, que no pase la circulación sistémica para minimizar los efectos adversos, que permanezca bastante tiempo en el epitelio respiratorio, ¿cierto? Y obviamente que sea una molécula que sea capaz de formar parte de un compuesto administrado por la inhalación, ¿cierto? Pues tenemos algo, ustedes hay unos nasales, que son unos puffs nasales, hay unos polvos compactados, ¿han visto uno que es como un polvo de impactación? Sí, sí, sí. ¿Qué se hace así? Bien, bueno, ese polvo llega a la vía aérea, ¿no? Y queda impactado, y eso es súper bueno porque produce ese efecto. Ya. Ya. Y en el caso de los inhaladores, los efectos adversos son en menor medida. Son menos, sí, igual que las pomadas. Pero también se producen efectos adversos, tienen sus propios efectos adversos. Por ejemplo, los inhalados, los efectos adversos que producen es inmunosupresión de la vía aérea, entonces puede producir candidiasis bucofaringea. El paciente abre la boca, saca la lengua blanca, con candida albicans y la faringe. No se dan cuenta hasta que empiezan a perder el gusto, o se miran la lengua, porque se dan como fea. ¿Ya? Y los de la piel, por ejemplo, las complicaciones que producen, como afecta el mecanismo de replicación de las células de la piel, ¿cierto? La piel se empieza a poner más delgada. Entonces un día se pone la pomada y sale la piel y se produce una herida. ¿Ya? Entonces produce adelgazamiento de la piel, que es como el efecto sistémico, pero como está administrando local, piel frágil y estriación es una complicación sistémica de los corticoides. Y aquí, como lo administré de forma local, produce eso. Produce piel frágil y estriaciones de forma local. Por eso no puedes usar la pomada hasta que semana. Se usa una vez a la semana, 2 veces a la semana.
está la indicación. ¿Ya? A mí, el taller antes lo hacía el doctor Chávez, pues le voy a decir si quiere hacer un taller, a ver si lo convence. ¿Ya? Que es un taller de corticoide dermatólogo. Los dermatólogos usan corticoide. Todos los días, de acá no. Y todas las presentaciones contigo. ¿Ya? Yo me voy a hablar con él. Le cayeron bien a usted, así que no. Nada más que me diga que sí, porque se retiró el doctor, se fue, ya no va a hacer más clases. Sí. Sí. O sea, lo estamos convenciendo porque le haga dermato. O sea, tuvimos Sí. La suerte. la Pero parece que le va a hacer dermato. ¿Ya? Ahí lo estamos. Lo vamos a convencer, ¿no? ¿Un cafecito? La gente tiene su. Todo el mundo, hasta yo, tenemos en diferentes momentos. Hay que buscar en su buen momento. Yo lo conozco antes, así que lo voy a buscar en su buen momento. Lo voy a buscar en bicicleta también. Ya. Entonces, las indicaciones terapéuticas estos son para el tratamiento de procesos inflamatorios que afectan la función general o que comprometen tejidos vitales. Por ejemplo, si usted tiene una inflamación de la vía aérea, es un tejido vital. Si hay inflamación en el sistema nervioso central, es un tejido vital. Entonces, se debe rápidamente actuar porque los AINES no me sirven. Los AINES modulan la inflamación, ¿cierto? Disminuyen el dolor, no llegan a sitios, difícilmente llegan al cartílago articular, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, se usan normalmente dos. Y también se utilizan para tratar el shock. ¿Cierto? Creo que es el shock. Pero cualquiera de los de shock. Porque suprime la respuesta inmune. ¿Y tú en el shock qué querías evitar? Evitar es que se tendría que el shock era una falla a la hemodinamia, ¿no? ¿Qué quieres evitar tú? En el shock. No, porque el shock es hipovolemia. O sea, el shock del estado de shock es una hipotensión generalizada. ¿Cierto? En cuanto, o sea, en pocas palabras, a mí me explicó el doctor en campo clínico que el shock era como que como una cañería, o sea, si el cuerpo es una cañería, como que no llega la sangre en los tejidos más importantes. Claro, es un estado de hipotensión grave. Eso es el shock. ¿Por qué? Porque básicamente hay una vasodilatación periférica inducida por que como no llega la sangre al tejido periférico, el tejido periférico está en la anaerobiosis. Entonces se produce una acidosis láctica grave. Eso es lo que ocurre. Y esa acidosis láctica, como el lactato es vasodilatador, y las Produce aún sustancias, más. y las sustancias metabólicas que se producen son todas vasodilatadores, lo complican más. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú como médico ahí en ese estado? Vasocontraer. Dos cosas. Vasocontraer, y ahí usan adrenalina, y si no funciona la adrenalina usan antagonistas de los canales de potasio, y si no funciona eso, hay un montón de estrategias hasta que lo logran, vasoconstricción, para aumentar la presión. Y la otra lucha es evitar la activación de la respuesta inmune, que te va a producir el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y el síndrome de coagulación intravascular diseminada, o sea, se coagula toda la sangre. Es como las complicaciones de hecho. Claro. Y ahí se Las trata dos de- cosas que son graves son la hipotensión por un lado, que es lo que es la consecuencia del shock, ¿cierto? Y la otra cosa que es grave es la respuesta inmune, que va a producir el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o la coagulación intravascular diseminada. Y ahí las causas del shock hipovolémico, cuando distributivo. porque hay hemorragia, cardiogénico, cuando hay insuficiencia cardíaca, Distributivo. distributivo, cuando hay Cuando hay mala distribución en los tejidos importantes. no, el shock se llama redistributivo, Ah, porque normalmente cuando hay una zona de aplastamiento, por ejemplo, eso después se libera a la circulación y todas las sustancias tóxicas que se generan en ese tejido aplastado vuelven a la circulación, pues se llama redistributivo, ya, porque se redistribuyen las sustancias tóxicas del tejido dañado. ya. ¿Ya? Y el séptico es provocado por la presencia de bacterias en la sangre. Bacterias. ¿Ya? Y está el y obstructivo, a mí me... El cardiogénico puede ser restrictivo o obstructivo, Ah, ya. depende. Ya. Ya restrictivo, por ejemplo, cuando se restringe el llenado por una pericarditis. Claro. O obstructivo por un TEP. Eso.
¿No le han hecho shock ¿Ah? como clase? No. Vamos a agregar. Ya. Tengo aquí en la buena sede. Lo vamos a pedir al doctor que trae. Ya. También se utiliza como terapia citotóxica para tratar los tumores del sistema inmune, que son los linfomas. ¿Ya? Los tumores de la respuesta inmune, ¿cierto? Que son células que el sistema inmune forma un tumor. Normalmente son benignos, pero son el problema que los tumores del sistema inmune es que crecen solo rápido y crecen mucho. Ustedes van a ver linfoma de 1 kilo, de 1,5 kilos, de medio kilo, cosas gigantes. ¿Ya? Y los más comunes son los mediastínicos. O sea, empiezan a afectar la función respiratoria, la función cardiovascular. Y a veces, no sé, el paciente con tos. Le hacen el examen y le pillan la masa. ¿Ya? Ya, la enfermedad inmunomediada, por supuesto, en el manejo, solo en el manejo, no solo en la terapia. Antes era en la terapia, y lo pasaban mal la gente. Porque usaban solo corticoides para tratar la enfermedad inmunomediada. Hoy día eso ha avanzado muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. Antes uno tenía terror a los fármacos del sistema inmune. Hoy día te dan como una dosis una vez a la semana. Y o te dan las dosis alternadas, o usan fármacos de como de distinta naturaleza, que algunos se usan 3 días, después para una semana. ¿Ya? Y eso es estrategia no. Porque se han ido conociendo, hace 20 años la enfermedad inmunomediada, nadie sabía qué hacer con ella. Ya, la supresión de inflamaciones agudas y crónicas siempre en tejidos vitales. ¿Ya? Y la terapia de reemplazo en el Addison. ¿Ya? Ya, hay muchas presentaciones. Muchas. Si ustedes ven ahí, miren. Ya. Hay tópicos, orales y oftálmicos, ¿cierto? Del ojo. Colirios, que esos son especiales. Inyectables. Ahora, de hecho, también, por ejemplo, tú. Esto es del. ¿Reconocen el libro? Qué bueno. Ayer hablamos con la profesora Sandra de eso. O sea, no, yo no recomiendo ningún libro. No, porque esos libros de fármacos son como la enfermería, Paquín, el Goodman y Gilman, pues son como muy genéricos. Y no dicen nada al final. ¿Sí? El Goodman y Gilman, a veces hay temas que este tema es. El capítulo es súper malo. ¿Ya? Entonces uno tiene que leerlo de. Ustedes tienen que leer el ensayo clínico, la visión sistemática. Eso tiene que leer. ¿Ya? Tiene que hacer una revisión sistemática de estos fármacos donde aparece la potencia, la eficacia, la comparación en estudios clínicos. Y de aquí para adelante los fármacos que eran conmigo son puros estudios clínicos, los ensayos antidepresivos, estudio clínico que los compara todos. Si no, no puede sacar conclusiones. Son iguales. Tienen diferencias mínimas. ¿Sí? Bueno. Entonces, hay muchos, ¿cierto? Y lo otro que lo que le quería decir yo esto, por ejemplo, aquí sale inyectable el acetato de betametasona. Entonces, hay diferencias regionales. Por ejemplo, en Argentina y en Brasil, sí está la presentación inyectable de la betametasona, pero nosotros conocemos la betametasona más como una pomada, ¿cierto? Y aquí el fármaco inyectable es la dexametasona. ¿Ya? Entonces, también tiene diferencias regionales. Son como geográficas de estos países. ¿Ya? Bueno, ahí hay que ir, hay algunos que por ejemplo no suenan mucho corticoides como el ciclosonido, ¿cierto? Que es un corticoide inhalado, ciclosonido, ¿cierto? No suena mucho. O el clobetasol, que la gente piensa que es un... ¿A qué le suena el clobetasol? Siempre me confunden con eso. Antifúngico, la gente lo confunde con antifúngico. Entonces el clobetasol es un corticoide. ¿Ya? Se parece el nombre al antifúngico. ¿Ya? Al clotripazol. ¿Sí? Pero es un antifúngico. Ya. Bueno, entonces vayan mirándolo, ¿no? ¿Sí? Entonces, una pregunta es,
se tiene que hacer es si necesitan ustedes que el fármaco haga acción ahora. ¿Ya? Y ahí tienen que buscar la forma. ¿Ya? Porque esto, bueno, ahí dice el efecto, ¿cierto?, de 2 a 72 horas. Nunca han encontrado uno que haga efecto al tiro, inmediato. Siempre el efecto, porque es un corticoide, el efecto es más tardío, porque ahora si ustedes dónde actúa. Inhibe la transcripción génica en el núcleo. Claro. Tiene que actuar en el núcleo, ¿cierto? De la célula. Ahora los inhalados actúan más rápido, pero normalmente actúan entre 6 y 12 horas, no actúan tan rápido. ¿Ya? Por eso que los inhalados vienen siempre asociados a beta estimulantes. ¿Sí? No han tenido respiratorio todavía, pero ya no tienen respiratorio. Y tampoco han visto los fármacos del sistema autónomo, que son tenemos que verlos. Salbutamol con budesonida. ¿Sí? Sí. Ya. Y el salbutamol hace efecto rápido y este actúa más tardío. ¿Ya? Porque es una hormona que tiene que inhibir un proceso a nivel celular, por lo tanto el efecto no va a ser antes de 6 a 12 horas. ¿Ya? Y eso tiene que conversar. ¿Ya? Bueno, hay unos que actúan muy tardíamente, las formas acetonía y las formas pivalales. Muy tardíamente, igual significa que van a durar más tiempo en el cuerpo o no. Sí, eso se llama corticoides de emoción. Es el más famoso, la triamcinolona. La exaltación aparece en todas. Sí, hay 1000 formas de la exaltación. Ah, ya la forma va a cambiar de cómo va a afectar. Sí, mira, Del mismo. esos son corticoides de uso tópico, ¿cierto? Entonces tú tienes, mira la betametasona, ¿está? Hay una betametasona dipropionato que es rápida en actuar, en alta potencia. Claro, ahí No, se sí. trae- La betametasona valerato, ¿cierto? Es acción intermedia. Y hay algunos que las combinan. Ahí están las dos formas. O sea, la hidrocortisona es la que más se demora en poder Es la que más se llama. Y es de menor potencia también. Sí. Y es de menor eficacia también, perdón. Porque también hay hidrocortisona sistémica. Por Ahí eso está el clobetasol, ¿cierto? Está el alobetasol. Que esos dos, como les decía, los confunden con el difúngico. ¿Ya? Y estos son inhalados, la fluticasona. ¿Ya? Normalmente hay presentación inhalada también, pero estos son fármacos tópicos de uso dermatológico y se diferencian por su potencia, que es la rapidez con la que logran el efecto. ¿Ya? ¿No encontraron la mometasona? ¿No? Pero debería estar arriba, en los de clase 1. ¿Ya? Que es un fármaco que actúa rápido. ¿Ya? La mometasona es como, la gracia que tiene la mometasona es que es un fármaco que pasa nada a la circulación. Pasa nada a la circulación. por eso es bueno como ocupar. Y por eso es bueno para administrar los niños. Ah, Porque los niños, los corticoides, afectan la liberación de la hormona del crecimiento. sí. Quizás Messi tomó mucho corticoides. No, Messi tenía otro problema. Sí, sí. Ya. La duración del efecto es súper importante porque los fármacos de acción corta, ¿cierto? Bueno, depende de la presentación también siempre, pero el efecto en sí biológico sistémico, ¿cierto? Estos son fármacos sistémicos. Entonces la hidrocortisona y la cortisona actúa de 8 a 12 horas, ¿ya? La prednisona y sus... hay un medicamento que se llama Deflazacort, que es como, uno también no le suena a corticoides, ¿cierto? Y estos medicamentos actúan de 2 a 36 horas, y estos actúan son de larga acción, de 36 a 54 horas, también son los de mayor potencia, de mayor duración y mayor potencia, ¿ya? Betametasona y dexametasona. Y esos medicamentos, lo que produce esto es que ustedes van a tener que tomar la decisión como médico, ¿cierto?, de administrar un corticoide y van a tener que evaluar el proceso. Entonces, normalmente para procesos de corta duración y que se conoce la causa, ¿cierto?,
se administran fármacos de acción prolongada, porque tú tienes la certeza que lo vas a administrar por 1, 2, 3 días y no más. Para terapias crónicas se usan los medicamentos de acción intermedia. Entonces con los de acción intermedia ahí tú puedes hacer esas pausas. Como les decía yo, lo administran cada 15 días, hacen una pausa. Con un anticonceptivo. Anticonceptivos son 21 comprimidos y después, ¿cierto? Son placebo, ¿no? Que son, normalmente los consumen cuánto, se los consumen 3, 4 días, ¿cierto? Hasta que se produce la deprivación hormonal y se produce el sangrado. Y ahí inicia una nueva caja de anticonceptivos. Pero en ese periodo de ventana, el ciclo se vuelve a activar. ¿Ya? Y acá es lo mismo. Entonces lo que hacen es usar esas terapias alternantes. Entonces generan esto. Y en las terapias alternantes tú tienes estas ventanas, que son las ventanas, imagínate que esta sea la concentración mínima terapéutica. Entonces estas ventanas son las ventanas en que tu eje endocrino va a volver a funcionar y no se va a generar una supresión del eje. Por eso a veces van a encontrar ustedes que dan el fármaco 3 días y 2 días de pausa, a veces lo usan de lunes a viernes y sábado domingo no toman el fármaco, o a veces lo usan día por medio. Y eso depende de la relación de la persona con el fármaco que se tiene que conversar. ¿Cómo es para tomar medicamentos? Ordenado, desordenado. Hay gente que son desordenada, entonces puede decir día por medio y el matar. No se va a acordar si lo tomó o no se lo tomó. Bueno, y esa es la diferencia que tienen estos medicamentos, ¿cierto? Y cómo lo tienen que ver ustedes. Ya, los tratamientos de corta duración, ¿cierto? Indicados entonces en procesos en que tú están autolimitados más bien, o que tengan como corta duración. Una dermatitis contusosa, algo que sabe que es alérgico, incluso, no sé, una pomada, un perfume, algo que le provoca alergia, y no lo va a usar más. Entonces, para aliviar los síntomas, fármacos de larga duración. ¿Ya? Por ejemplo, la urticaria. ¿Qué usan la urticaria? Creo que la urticaria es súper común ahora, no se trata común, pero toda esta gente con urticaria. ¿Sabes lo que es la ¿Una urticaria? reacción alérgica por estrés? Algo así? Sí, por estrés, social estrés. Sí. O sea, ahí normalmente le dan un fármaco, una terapia farmacológica de ataque, por pocos días. ¿Sí? Y normalmente son fármacos de larga duración, de mayor potencia, ¿sí? Porque saben que el tratamiento va a durar 3-4 días y después ya no lo van a tener que tomar. Y hay unas terapias de mantención de la urticaria para controlar, para evitar que vuelva a aparecer el brote, y eso normalmente son con fármacos de acción intermedia. ¿Ya? Y usan la prednisona. ¿Ya? Ya. Entonces todas estas situaciones que están ahí descritas, ¿cierto? Son procesos agudos. ¿Ya? Y ahí usamos fármacos de acción prolongada y de rápida acción. ¿Ya? Y de esa forma los efectos adversos se minimizan. En cambio, en tratamientos de larga duración se usan fármacos de acción corta o de acción intermedia. ¿Ya? Y se hacen estrategias. Se controla la enfermedad, bajar la dosis del fármaco, monitorizar la evolución de la terapia a través de exámenes complementarios como exámenes de laboratorio para ver la función hepática, exámenes hematológicos para ver ciertos cambios hematológicos que pueda tener, ¿ya? Para reevaluar cierto de forma regular o usar fármacos adicionales que ayudan a disminuir la dosis, ¿ya? Y ahí normalmente usar fármacos que duran hasta 36 horas, ¿cierto? Se pueden administrar cada 48 horas o se pueden administrar en días alternos y medir el funcionamiento del eje, que hoy día es súper fácil medir el funcionamiento del eje. Se le puede pedir una curva de cortisol a una persona y todos los laboratorios hacen la curva de cortisol. Entonces tú le pides la curva de cortisol y ves cómo está la curva de cortisol de la persona. ¿Ya? Se puede hacer a través de la orina, a través de la saliva, a través del sudor, a través de la sangre, que es como pasa tradicionalmente. ¿Ya? Bueno. Ya, y si la acción mineralocorticoide es necesaria o no, siempre la acción mineralocorticoide es solo necesaria, si ustedes lo ven, en los pacientes que tienen exceso de medicamentos, que desarrollan Addison o desarrollan Cushing,
¿cierto? Que en el catching tampoco le pueden retirar de golpe el fármaco, ¿cierto? Y en ellos, ¿cierto? Tienen que ustedes imitar la hormona completamente. Entonces ahí los medicamentos que tienen efecto mineralocorticoide elevado son la cortisona y la hidrocortisona, moderado, dexametasona, betametasona y prednisona, y sin efecto mineralocorticoide, la betametasona, dexametasona, pero son de larga duración, ¿ya? El deflazacort, ¿ya? Y este es el medicamento que se usa crónicamente en los pacientes que no requieres tú que tenga el efecto mineralocorticoide, que es la metilprednisolona. Eso es lo que decían los receptores tipo 1 y tipo 2, ¿no? Claro. Que dice la metilprednisolona no tiene efecto mineralocorticoide y debería ser el fármaco que se indique en los pacientes que tienen hipertensión arterial. ¿Ya? Bueno, le terminan dando prednisona porque es más económica. ¿Por qué las personas con catching ya dicen hay que ponerle Porque tú no les puedes retirar el fármaco de golpe. o sea, para gente que ya está ocupando crónicamente el fármaco Y el fármaco le generó eso. O sea, tiene catching, pero yo no le puedo, hizo un catching, le vamos a quitar el fármaco. Porque hace un Addison. Porque a su vez que está suprimido. ¿Ya? Entonces lo que tienes que hacer es mantener una dosis con un fármaco que imite las acciones de ambas hormonas, porque no está produciendo ni aldosterona ni cortisol. Ah, buenísimo. Por eso le dan ese fármaco. ¿Ya? Ya. Estos son más bien la acción sistémica. Si ustedes ven, la potencia antiinflamatoria no lo supera nadie a la dexa y la beta. ¿Cierto? 25 versus 5, 4, que esto es potencia antiinflamatoria. ¿Ya? Si ven, ¿cierto? Los otros medicamentos, bueno, la prednisona intermedia, ¿cierto? Pero la duración del efecto de estas es larga, en cambio la duración del efecto es intermedia, ¿cierto? Y la cortisona es de acción corta. ¿Ya? También tienen la potencialidad en la retención de sales, el efecto mineralocorticoide. ¿Ya? Entonces, la que más tiene es la flutcortisona. ¿Ya? Mira. O sea, ¿se podría usar como para tratar la diabetes insípida? ¿O no? No, al revés. No, para la diabetes insípida está la hormona. Y entonces otra cosa. Sí, me confundí. Y estos tienen efecto mineralocorticoide C. ¿Ya? La hidrocortisona, efecto mineralocorticoide 1, y la intermedia era la prednisona, ¿se acuerdan? El efecto, y la prednisolona, que es 0,8. ¿Ya? Y la metilprednisona entonces sería como la... tendría 0 de La potencialidad. metilprednisona también. Ah, ahí está. ¿Ya? Y esto es como el dosis equivalente, en cuánta dosis requiere, que antes se usaba eso como medida de potencia, pero hoy día ya no se usa. ¿Ya? Ahorita también antes del gluten. una persona que se puso la flutcortisona, pero como con mucho de más. Sí, pero busca la flutcortisona, ¿para qué se usa? Búsquenlo. Y van a ver ustedes cuál es el pero que se ha hecho con la flutcortisona. ¿En qué presentación está? Dime, Augusto. La prednisona fue como descubierta antes que la metilprednisona. Sí, es un derivado. Es un derivado. Sí. Un metil y un glucosetonas. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia terapéutica? La diferencia terapéutica, ambos son de acción intermedia, ¿ya? Ambos son de potencia media, pero la diferencia es que la metilprednisona carece de efecto mineralocorticoide versus la prednisona. Entonces, la metilprednisona está indicada en pacientes con hipertensión. Dice que se ocupa en el Addison, como por una insuficiencia adrenal. Claro. ¿Y en qué presentación está? Presentación, dosis oral, 0,1 miligramos al día. Insuficiencia adrenal. Claro, o sea, tiene esa indicación específica de la enfermedad de Addison y las complicaciones del Addison. ¿Ya? Entonces no la confundan con la fluticasona. ¿Ya?
Los nombres son las fluticasona inhaladas. Ya, la vía de administración, ¿cierto? Depende de la urgencia del tratamiento, las características del paciente y qué fármaco va a usar, ¿cierto? Eso también tiene que preguntárselo según lo que hemos conversado hasta ahora. Ya, y vamos a ver la reacción adversa rápidamente, porque hoy día vamos a terminar en la hora. Nos falta una clase de opioides, que eso lo vamos a ver en la parte anestésica. Así que ahora estoy ahí de stand-by, ¿ya? Porque el otro día igual hicimos como una reunión con el profesor que le está haciendo los talleres de analgésicos y quedamos como que vamos a hacer opioides en anestesia, porque él va a hacer un taller de manejo multimodal del dolor. Los anestesistas saben mucho de manejo del dolor, ¿ya? Entonces vamos a opioides, no lo estudio, ¿ya? Ya, entonces, de alta presentación, el catching iatrogénico. ¿Qué es lo que es catching iatrogénico? ¿Qué significa eso? Catching producido por fármaco. ¿Por qué? ¿Ya? Iatrogénico. Antes se llamaba ese concepto de iatrogénico, se llamaba la causa del error médico. ¿Ya? Pero hoy día esto es más probable porque por la venta de corticosteroides no regulados. Estos los venden en las ferias. ¿Ya? Bueno, y ahí las de alta presentación entonces son todas las asociadas al catching. Si ustedes ven, ¿cierto? Osteoporosis, aumento de apetito, obesidad centrípeta, hipertensión, alteración de la secreción de todo eso es catching. Riesgo elevado de infecciones, supresión del eje hipotálico hipoficiario y detención del crecimiento del niño. Son de alta presentación. ¿Ya? O sea, es muy probable que ocurra. Es probable que ocurran dolores musculares, problemas óseos, ¿cierto? Es como la osteonecrosis, que es como rara, pero puede ocurrir. Y es grave. Osteonecrosis, imagínense lo que es. Sí, se produce en los cuerpos vertebrales. Entonces la necrosis y todo es como un tejido, una liquefacción del tejido. Terrible. ¿Ya? La piel, ¿cierto? Delgada, frágil, poca turgencia. Hiperlipidemia, ¿cierto? Eso es como lo van a ver en el examen de sangre. Se centrifuga la muestra de sangre y tiene tres, en vez de tener plasma y eritrocito, tiene plasma, eritrocito y grasa. Y se ve. ¿Ya? La hiperlipemia. Diabetes mellitus, ¿cierto? Y la catarata son cáncer arterial. Y poco frecuente, ¿cierto? El glaucoma, por lo tanto hay que considerar su uso en pacientes con glaucoma. ¿Ya? También, ¿cierto? Tienden a aumentar la presión intracraniana. Entonces también, bueno, en las pacientes que tienen meningitis y tienen trauma del sistema nervioso central usan corticoides. Cualquier inflamación del sistema nervioso central se usa corticoides. ¿Ya? Y ¿en qué se produce esto? El coma hiperosmolar no ketótico. En los que tienen acción mineralocorticoide. No, esa es una complicación de la diabetes. Entonces, en los pacientes diabéticos con diabetes tipo 2, la complicación es el coma hiperosmolar no ketótico. ¿Ya? Que es por exceso de glucosa, cuando la concentración de glucosa están sobre 450. Entonces, al revés. Claro, aquí esto lo favorece la aparición de esa complicación. Claro. Entonces, normalmente los pacientes diabéticos que usan corticosteroides les cuesta mantener los niveles de glucosa controlados, ¿sí? Y ahí tienen que ver ustedes que es la interacción farmacológica la que está provocando o ayudando a que aparezca esa complicación. ¿Ya? Pueden aprenderse esto cuando vean diabetes, que el no ketótico es típico de los diabéticos tipo 2 y el ketótico es típico de los diabéticos tipo 1. Tiene por ketótico también. Y raras, ¿cierto? ¿Qué están viendo en la imagen? Hirsutismo. Es rara la menorrea, por ejemplo, es rara la lipomatosis epidural. Son complicaciones raras. ¿Ya? Y esto lo dejamos para la próxima. ¿Ya? Yes,
terminamos. No, esto voy a hacer una prueba. Ah, sí, en esta sala tienen taller, grupo 1 a las 11, grupo 2 a las 2:30. Y en la misma sala.